Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Renato. Como tengo poco tiempo, vamos a partir al tiro en materia. La verdad es que el título es un poco grande para 30 minutos, ¿ya? Pero es lo que me pidieron que hablar un poco. La verdad es que esta es la normativa que se ha desarrollado en los últimos años para el contexto urbano. Ya estamos hablando normativa del Ministerio de Vivienda. Ya, a excepción del año 2005 que sale este manual de pavimentación y aguas lluvias, ya que es del Servio Metropolitano y básicamente el que se usa acá, en la región metropolitana. De hecho, el código del Ministerio de Vivienda hace alusión específica a que tiene validez excepto en la región metropolitana. Ya, así que tenerlo claro. Y muchos de los proyectos que se manejan acá es el código del Servio, el manual de pavimentación y aguas lluvias, el que se utiliza. Hace un par de años atrás se actualizó completamente el código de especificaciones técnicas, que ustedes ven ahí del año 2008, que ya tenía una actualización y una revisión, pero ese código todavía está en veremos. Ya ese código se trabajó casi un año completo tratando de solucionar todos los problemas que puede tener este código, la normativa actual. Y la esperanza es que a fin de año vea la luz este documento. Bueno, entonces, para entrar en materia, en contexto, pavimento hormigón, ustedes lo reconocen ahí, son los que tienen juntas, diferentes tipos de juntas, a diferentes distancias, losas cortas, pavimentos más delgados, etc. Hay en fin, ya han salido nuevas tecnologías en los últimos años. Como especificaciones técnicas, no es mucho lo que me puedo referir, ya es cosa ver el código y ver qué aparece ahí. La verdad es que es más latera esa parte de poder leer todo esto, ya, pero ustedes lo pueden ver. Pero sí hace alusiones a especificaciones técnicas a todo lo que necesita un pavimento tener para que tenga un buen resultado de desempeño. Materiales, obviamente, cemento, áridos, agua, si no hubiera cemento no sería hormigón, aditivos y adiciones, que dependen, ¿cierto?, de la realidad del proyecto. Sistemas de curado, materiales de sello, que en los últimos años han aparecido pavimentos incluso sin sello, que evitan todo este tema del sellado y mantención de los pavimentos en el tiempo, por causa del sello. Y armaduras, que en realidad nosotros normalmente no usamos pavimentos armados, pero sí están las barras de amarre, barras de transferencia de carga, en juntas de construcción específicamente. Muchas de estas armaduras, todas las que aparecen acá en la nueva normativa, como es más cercana al urbano y la realidad nuestra, han desaparecido. Como esto lo que se pretende mostrar acá es un poco cómo está la normativa respecto a especificación y cómo controlamos los pavimentos. Entonces, básicamente la presentación la enfoco en los controles al hormigón, discutir un poco ese tema, y los controles al pavimento terminado. Controles al hormigón, la resistencia, ¿cierto?, que es el principal parámetro que me define cómo debe comportarse el hormigón y es el principal medida de cómo queda el pavimento. Y el hormigón fresco, ¿cierto?, lo típico, docilidad, que el hormigón llegue como la empresa necesita para que pueda ser colocado con los equipamientos que uno necesita. Y controla el pavimento, que es lo que dice la normativa, espesores, rugosidad superficial, resistencia al deslizamiento y nuevamente resistencia al hormigón endurecido, que normalmente sale de testigo. Y lo que queremos con todo esto es evitar esto. Se fijan, ahí hay un testigo con una bastante deficiencia en todo lo que es compactación y vibrado. Y un poco aquí está el proceso. O sea, tengo un material, que es un material genérico que puede cumplir todo. La resistencia potencial, los asentamientos, humedad, todo lo que uno le quiera definir, pero el problema es cómo paso de aquí acá abajo y que me cumpla todo esto y más. Porque, por ejemplo, acá en este caso, que es una obra real que yo visité, no sabían por qué le estaban dando tan baja la resistencia. Y uno aquí ve la foto y ya claramente empieza a saber qué es lo que está pasando. O sea, aquí tenemos problemas importantes de compactación, que no están acá. Aquí en ninguna parte dice que van a controlar la compactación, pero sí por medida indirecta por la resistencia. ¿Cuál resistencia? Bueno, entonces entra la pregunta aquí de flexo, tracción versus compresión. Ya la normativa actual se ha cambiado. Si bien nosotros, ¿cierto?, los pavimentos, ustedes saben, se diseña flexo, tracción por un tema de comportamiento de la fatiga, evitar agrietamiento y que las losas fallen en el largo plazo, es muy difícil controlarlo de esa manera.
este ensayo tiene una muy alta dispersión, es difícil de realizar, las probetas son mucho más pesadas, entonces hay que tratar de simplificar el cuento. ¿Y qué ha pasado? Se ha cambiado a ensayos de compresión, ¿ya? Y ahí entonces entramos en la problemática con todos los factores de conversión que uno tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que uno tiene que usar? Si bien ese valor lo define, acá hay un valor que está definido Servio Metropolitano, es de 7.8. En realidad, si uno mira la literatura, hablamos de un valor de 10, y último análisis, 9.6, estamos más o menos. Claro, porque acá, si uno mira este documento, no dice en ninguna parte contra qué lo estoy midiendo. El 7,8 es de testigo, o es de probeta cilíndrica, o es de probeta cúbica. Entonces no hay relación. Entonces me podrían perfectamente medir con el 7.8 un cilindro con un ensayo de flexotracción, y la cosa no anda ni cerca. Entonces la variabilidad ahí empieza a jugar en contra. Y si bien esto estamos seguros, ¿cierto? Este valor 10, que estamos hablando de probetas cilíndricas, porque nosotros por años hemos usado probetas cúbicas, y es todo el problema que también hay en la parte estructural, que nosotros al tener cúbica y toda la parte de estructura viene con la resistencia cilíndrica, entonces se empiezan a armar estas confusiones. Yo recuerdo en la universidad siempre la pregunta típica en las pruebas, ¿es cúbica o es cilíndrica la resistencia de estructura? Entonces, bueno, tratando de solucionar estos temas, hay un trabajo que se está haciendo para poder definir mejor estos valores. Ya ahí aparece este valor que es mucho más cercano al de la literatura, y tratar de eliminar este 7.8, que ese valor ya sale de la nueva actualización que se está usando. Hay un poco, para que los que no han visto, ¿cierto? Este es el ensayo de flexotracción, se carga a los tercios de la vigueta. Son viguetas más pesadas, es bastante complicado. Pero ¿cómo yo me aseguro, una vez que ya tengo las probetas preparadas y ojalá que me hayan quedado bien? Típico en la obra, no se le da la importancia que uno necesita y al final tengo un problema. ¿Por qué? Porque si los maestros, ¿cierto? Uno no controla bien, que esté bien protegida, que esté bien manejada esa probeta, va a generar problemas, me va a generar resistencia, me las van a rechazar. Entonces lo mejor es cuidar, ¿cierto? Que las probetas queden, como dice acá, ¿cierto? Un lugar fijo, protegido, seguro, que no sean maltratadas, golpeadas o dañadas. Ha pasado, ¿cierto? Que los laboratorios, por cualquier deficiencia, ¿cierto? Alguna grieta, eliminan las probetas. Entonces nos quedamos sin control. Bueno, acá manteniéndolas constantemente húmedas, ¿cierto? Ustedes saben que mientras más tiempo yo tenga el hormigón bajo agua, más resistencia voy a tener el tiempo, un desarrollo de cristalización. Ahora, con respecto al hormigón fresco, la idea de esta presentación no hacer un tratado o decirles todo lo que dice la normativa, pero sí, en hormigón fresco lo que les puedo decir, en el año 2008 se simplificó todo lo que era la normativa de muestreo de hormigón fresco y se dejó bastante más simplificada. Se orientó a la fabricación de hormigones, ya son muy pocas las obras que actualmente hacen su hormigón en la obra. Pero sí se controla, hay indicación a hormigones in situ, en que yo veo el contenido de aire, si atrapado o incorporado, temperaturas, humedades, rendición volumétrica, resistencia a dosificación, si cumplo el valor con mi dosificación. Y acá sí hubo un cambio importante en que se simplificó al proveedor de hormigones el ensayo que se puede utilizar, permitiendo el uso de la norma 1934, ya de fabricación en plantas hormigoneras. Y en este código la verdad es que no hay requisitos más que esto, ya que es que yo pueda usar una estadística de Serviu y la dosificación. Ya es fácil conseguir las dosificaciones de los hormigoneros en central hormigonera y tener una estadística de un hormigón similar, ¿cierto?, que he mantenido en el tiempo. Y así evito estar teniendo que ensayar cada vez. Y en obras mayores, probetas de hormigones frescos según sea el caso. Esto estamos hablando de simplificar la situación para hormigones, o sea, para obras con hormigones menores a 150 metros cúbicos. Por el lado del hormigón fresco también la docilidad, y aquí es un tema súper importante, ¿ya? Porque me ha pasado que muchas veces se piden hormigones dados porque así se ha pedido siempre, o esa es la que le gusta al maestro o al jefe de la cuadrilla. Y resulta que el hormigón no funciona, por muy cono 6 que sea, ¿cierto? Que uno sepa que es el que he usado siempre,
por diferencia entre las arenas, ¿cierto? La dosificación cumple el cono 6, pero después es imposible colocarlo, porque falta pasta, un montón de situaciones. Entonces, más allá que medir la docilidad, ya no siempre es una medida objetiva, como digo ahí, porque aunque cumpla la docilidad, puedo tener un montón de problemas. ¿Y por qué? Porque no estoy usando los equipos adecuados, puede ser una cercha liviana o rodillo, si el hormigón está muy duro, ¿cierto? Simplemente la cercha liviana se me va a levantar y no voy a cumplir los iris, y platacho y nivel de terminación, y entonces ahí entramos en otro problema, que nos afecta posteriormente, es que el maestro, ¿cierto?, empieza a tirarle agüita encima para que pase el platacho, y resulta que empezamos a tener problemas de fisuración superficial al día siguiente. Entonces hay que tener ojo con esto. O sea, yo creo que aquí hay un trabajo importante que hay que hacer, más que pedir un hormigón por teléfono y decirle al proveedor de hormigones, en obra importante, cono 6, ¿cierto?, HF tanto, tamaño máximo tanto. No, tiene que ser un poquito más allá de tratar de verificar, hacer una prueba de que el hormigón que yo estoy usando es el adecuado para tener un buen resultado, porque al final entramos, ¿cierto?, a que los controles del pavimento, si no me cumplen, todo esto no sirve de mucho. Y como dice ahí, es fundamental para el IRI, o sea, yo necesito un buen hormigón para que con el equipo que yo estoy funcionando pueda cumplir el IRI, que es uno de los principales valores objetivos que me miden. Ahora, pasando a controles al pavimento, aquí yo les hablé al principio que hay un proceso, ¿cierto? Yo tengo un hormigón que puede ser el mejor hormigón del mundo, pero ¿cómo va a quedar eso? Ahí está la clave, ¿cierto? Depende de cómo yo lo utilice. Y si es el mejor hormigón del mundo, puede que tenga el peor pavimento del mundo, aunque tenía el mejor hormigón del mundo. Entonces quiero hacer aquí una alusión y meter un poco en metodologías de construcción, porque quiero mostrarle un poco qué son los principales problemas que normalmente se ven recurrentemente en las obras. Entonces, principales condicionantes a un control exitoso final, ¿ya? ¿De qué dependo? Primero que nada, los moldes. Ya, si yo tengo moldes todos deformados y mal ejecutados, obviamente voy a tener un mal resultado. Ahora, si utilizo un tren pavimentador, bueno, el operador tendrá, ¿cierto?, que trabajar con él. No es la práctica común para el gran grueso, ¿cierto?, de los pavimentos, pero se están usando cada vez más los trenes pavimentadores. ¿Y de eso de qué dependo? Del espesor, que es una de las medidas que me miden normalmente el espesor del pavimento. Método de vibrado, ¿de qué dependo? Resistencia al hormigón endurecido. ¿Cómo vibro? Y ahí generalmente, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay un problema importante cuando yo vibro de confiar mucho en la cercha o en el equipo de arriba. Bueno, ahí lo voy a ver un poquito más adelante. Métodos de alisado y terminación, ¿de qué dependo ahí? ¿Qué me va a afectar? El IRI, la lisura, el espesor. En menor medida, obviamente, si estoy platachando mucho, estoy achicando la masa de hormigón, también voy a empezar a tener problemas de espesores. Y en menor medida, ¿cierto?, también la fricción, que normalmente eso con el cepillado, con la pasada del cepillo ya se soluciona. Y aquí un tema bastante no menor, que toda la obra, no sé si hay constructores, pero que alguno me diga si alguna vez no ha tenido alguna grieta en un pavimento. Le apuesto que ninguno. Y no están especificadas, en una parte dice que yo pueda no tener grieta. ¿Ya? Siempre son un problema. ¿Por qué? Porque me van a hacer demolerla. Esta es una idea general, ¿cierto?, de una situación ideal en una faena urbana, de cómo construir, ¿cierto? Ojalá esto fuera un mundo perfecto. Voy echando el hormigón, ¿cierto? Aquí voy vibrando, se fijan los vibradores en ambos lados. La cercha, para enrasar principalmente, alisado, aplanado, cepillado, membrana curado, corte de junta y el sello de junta final, en caso de que tuviera sello de junta. Cosa importante acá, este proceso. Acá hay una clave importante para todo lo que es la terminación posterior. Ya yo necesito para este proceso, y les voy a mostrar ahí algunas fotos que dan cuenta de lo que les estoy diciendo, que este proceso de acá sea el adecuado, que yo tenga pasta suficiente para poder platachar y terminar el hormigón encima. Y acuérdense que les hablaba de la docilidad recién, o sea, si un hormigón es muy seco y no tiene pasta, esto va a pasar y no le va a hacer ni cosquilla, o sea, el platacho no va a funcionar. Entonces, haciendo la secuencia completa, ¿cierto? Colocación de moldaje, esto sí está en la normativa, ahí me meto un poco en lo que me pidieron que hablara de la normativa. Los moldes siempre tienen que estar conectados entre sí, tienen que ser estancos, tienen que estar nivelados, perfectamente nivelados,
¿Cierto? Años atrás vino un especialista de Estados Unidos a enseñarnos a hacer pavimentos con buenos iris y él dijo, los moldes de madera tienen que ir colgando, ¿ya? Y con eso yo puedo cepillar la superficie, la parte de arriba, y siempre voy a tener una superficie horizontal. Y con eso mejoro el iris, porque piensen que cada vez que yo tengo una imperfección acá, el molde me la replica. Va a haber un salto, ¿cierto? Si está ondulado, voy a tener una bajada. Entonces hay que tener cuidado con los moldes. Tienen que ser estancos, porque si no se me da la echada y el hormigón empieza a bajar. Y se acepta tolerancia hasta más o menos 2 milímetros. Eso es lo que dice la normativa. La verdad es que cumplir eso es medio complicado, pero se puede. Entonces, colocación del hormigón, una vez que ya tengo los moldes instalados, comienzo a colocar, y un buen proceso de colocación debe evitar que haya segregación, o sea, que esto no me pase. Están viendo ahí, miren, acá ya pasó la cercha, ¿cierto? Ya alisó, pero esto, ¿qué se hace en ese caso? O sea, yo voy después y viene el maestro de nuevo y va metiéndole hormigón encima. Y están los problemas, acá esto me queda muy débil, ¿cierto? Se empieza a desconchar, eso no debiera ocurrir. Y acá, ahí está medio clarito, pero esto es no sé si se nota bien, pero es un bloque, un pavimento, ¿cierto? En que al desmoldar, miren cómo está todo el nido. Entonces, ¿qué pienso yo? O sea, si yo soy hito de esta obra y veo eso, chuta, digo, ¿cómo estará el medio? O sea, si yo tengo un testigo, lo más probable es que esté toda la superficie mal ejecutada, o sea, toda la masa mal ejecutada. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a tener zonas de debilidad, se me puede partir el hormigón, no va a durar lo que yo necesito. Entonces, tengo que evitar esto. Y esto es un error frecuente, yo lo he visto varias veces, que uno se confía de que la cercha vibra. Y la verdad es que no es así, o sea, puede vibrar los primeros centímetros, pero aquí tenemos varias condiciones de borde. Piensen que este equipo, sobre todo si va afirmado o va sobre el pavimento contiguo, en esa zona no hay vibración, o sea, se genera como una parábola hacia abajo, en que al medio, donde va el vibrador, se genera la mejor vibración, pero en las orillas no. Y por eso tiempo atrás nos enseñaron, en la Expo Hormigón, que teníamos que poner vibradores en los bordes, ¿ya? Y la foto que les mostré recién precisamente da cuenta de eso. Aquí no hubo vibración en el borde, porque la cercha pasó y no hizo nada. Entonces, ojo con esto. Nivelado con cercha y compactado con vibrador, sobre todo en espesores gruesos, ¿ya? Otro día fue una obra, ¿cierto? 25 centímetros de espesor. ¿Y el vibrador dónde está? Estaba ya tirado. Y la cercha era lo único que estaban confiando. Pero le dije, ¿pero y cómo? O sea, ¿con qué están vibrando? No, pero sí con la cercha. No, cambiamos. ¿Y por qué un vibrador? Y un vibrador que ni siquiera está usado, es que ya vibramos. Entonces, el proceso era, ¿se acuerdan lo que yo les mostré? Ir vibrando a medida que yo iba avanzando. Vibraban antes, ya, se vibraba toda la masa. Empezaban a pasar la cercha y eso que ya se había vibrado, que aparte se había vibrado mal, volvían a paliarlo y lo veían de vuelta. Entonces, estaban haciendo una pega que estaban replicando un trabajo porque ese vibrado previo, antes de empezar a pasar la cercha, no servía de nada. Entonces, acá es importante la vibración, o sea, es clave. Un hormigón bien colocado para que tenga las resistencias que uno necesita, necesariamente tengo que vibrarlo bien. Y no solo acá, o sea, en la estructura también. Si uno ve, ¿cierto?, una viga mal vibrada, yo desmoldo, y también ha pasado, ¿cierto?, en las uniones. ¿Cómo reparo eso yo después? Ya hormigoneo. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Demuelo o reparo? Y otro punto clave acá, el operario. ¿Ya? Debe saber para qué y cómo hace el proceso de compactación. Muchas veces uno le pregunta y la verdad es que no lo hace porque cree que así se hace nomás, porque es un vibrador y tiene que vibrar. Y lo digo acá, la cercha y el vibrador no son genéricos. ¿Ya? O sea, yo voy y compro un vibrador y lo típico es la hora, digo, este vibrador, ¿qué frecuencia tiene? ¿Qué radioacción tiene? Y la verdad es que nadie tiene idea. Entonces ese tipo de cosas tienen que revisarlas, ¿ya?, para que el proceso sea completo y correcto. Estos equipos tienen características técnicas, pueden ir a aprender, acá en la feria está lleno de equipos, estuvimos viendo ahí unos con uno de los proveedores, buenos proveedores. Y es cosa preguntarle cuáles son los espesores que yo abarco, ¿cierto? Cuáles son los radios de acción, si es eléctrico, si es bencinero, etc. Hay infinitas posibilidades, pero hay que saber cuál es la aplicación y cómo tengo que usarlo.
Bueno, aquí una idea para los que quieren ver cerchas, ¿cierto? Aquí hay una cercha, se está vibrando, y moldes deslizantes. Ya este es un equipo urbano, una pavimentación acá en la ciudad de Santiago, metropolitana, que cada vez están siendo más frecuentes de utilizar. Bueno, la cercha es un equipo que es una viga reticulada, hay varios tipos, ¿cierto? Pero normalmente una viga reticulada que va vibrando. Y ustedes se fijan acá, que esto siempre va apoyado acá. Y en esta zona, lo que les decía recién, la mayor vibración es en la zona del medio. Entonces yo necesito apoyarme acá, que es lo que el proceso acá está un poco incompleto de lo que yo les mostré recién, porque no se está vibrando a medida que yo voy avanzando acá. Bueno, aquí espesores menores de 17 centímetros se indica, pero la verdad es que depende del equipo. O sea, hay cerchas livianas, hay cerchas más gruesas, más pesadas. Hay que ver exactamente cuál es la especificación y cuál es el alcance que tiene ese equipo. Para evitar la formación de nido de piedra, su paso debe ser ojalá constante y uniforme. Y con eso yo me aseguro que no hayan detenciones, que no se me cargue. Y lo otro importante acá es ir limpiando a medida que yo voy avanzando con el equipo. Porque lo mismo que cuando tengo un molde que está deformado, si yo tengo acá problemas de carache, ¿cierto? O deformaciones, esas mismas se van a copiar acá en el pavimento. Y si bien el pavimento va a quedar bien liso, va a quedar con una deformación en el sentido del iris, ya sea transversal o longitudinal. Bueno, los vibradores de inversión, todos los conocen, ¿cierto? Los que trabajamos en esta área de la ingeniería, de la construcción. En general esto es lo que indica la especificación de la normativa, pero la verdad es que los equipos, hay que usar el mejor equipo que uno encuentre que le está facilitando el trabajo y no lo está complicando. ¿Por qué? Porque la verdad es que después, si yo tengo problemas de los controles, imagínense, tengo una losa mal ejecutada, volver atrás a reparar una losa porque se agrietó, porque tuvo deficiencias de resistencia, el pavimento ya está. O sea, hacer todo el pavimento de nuevo es imposible. ¿Y qué pasa? Reparar una losa, un gasto que no está incluido, ¿cierto?, dentro de la propuesta, empiezan a aumentar los costos, es un dolor de cabeza para todos, y al final la imagen de la empresa queda altamente deteriorada, aparte que también quedan más cortolucas porque no logran todas las utilidades que necesitan. Algunas recomendaciones que también sale la normativa: no vibrar los moldes, ¿cierto?, para evitar que haya segregación en ese punto, ni mover el hormigón con el vibrador. Bueno, aquí uno puede ver, ¿cierto?, cuáles son las formas lógicas de aplicar si uno conoce cuál es el radio de acción del vibrador, ¿cierto? La idea es ir traslapándolo, ir colocándolo hacia el lado. Y la otra forma que normalmente se desconoce, bueno, lo aprendimos acá también por mí hace años atrás, los vibradores siempre en la punta vibran menos que hacia los lados, ya quedan como un cono. Entonces lo ideal es arrastrar el vibrador en el sentido de avance, ya ir moviéndolo en ese sentido e ir desplazándolo onduladamente. ¿Por qué? Porque con eso yo logro la máxima potencia del vibrador en el espesor, que es lo que me interesa. Si usted piensa en un muro, el vibrador entra vertical. Y acá, en la masa del hormigón, es muro acostado, o sea, también debo arrastrarlo. Y son detalles que también uno de repente uno va a la obra y me dice, acabo de aprender eso, o sea, nunca había sabido, siempre me dijeron que el vibrador entraba paradito. Y lo otro es que el operador, que yo les decía recién, un poquito antes, es que el operador tiene que hacer lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Porque es común ver esto, sin ninguna secuencia, o sea, la metodología es cualquiera. Coloco un metro más allá, y uno lo va viendo cómo va quedando la superficie. No sobrevivir al hormigón porque se puede segregar. Bueno, un poco de herramientas del acabado, hay infinitas, ¿cierto? De nuevo aquí la idea no es hacer un tratado en esto, pero sí las pueden ver con los proveedores, pero están las reglas, ¿cierto? Las aplanadoras, en la esquina, bordeador o rodón para generar una junta. Y aquí entramos los puntos más importantes que son los que nos interesan a nosotros, que son el IR y la resistencia. Cortadores de depresiones, ¿cierto? Los platachos, el channel float, que son para alisar, ¿ya? Son equipos que se trajeron para pisos industriales. La mañana hubo una presentación de pisos industriales y que se han traído en este rato hacia el área de los pavimentos de hormigón de manera de poder mejorar la terminación, o sea, los pavimentos tienen que ir mejorando. Bueno, hay un poco de la aplicación, cómo se utilizan. Esto tiene un
un ángulo que me permite variar la forma en que yo paso el equipo, de manera a mejorar todo su potencial, de usar todo su potencial. En corte de junta es importante realizarlas cuando corresponde, ojalá cada 12 metros y luego las interiores, de manera de evitar una grieta por retraso de corte. Bueno, aquí vamos a saltar un poquito para avanzar. Existen cortes de junta en fresco, corte endurecido, ya también lo pueden ver con los proveedores, que esta va en seco, esta va con agua. Lo importante es las juntas, hay aquí las juntas delgadas que las aceptó el Servio Metropolitano en el año 2005, y uno cuando utiliza este corte no es necesario sellar, y uno claramente ve la diferencia entre los dos tipos de corte. Vamos a saltarnos eso nomás. Membranas de curado. Aquí la membrana de curado se le da un rol súper fundamental en las obras actualmente, pero la verdad es que antes los pavimentos se hacían con agua encima. Y aquí se deja toda la misión de mantener el agua a una membrana de curado, que yo ya cuando voy a cortar ya la afecto, porque tengo ya una zona donde estoy perdiendo agua, y lo importante acá es que yo tenga el mayor tiempo posible el agua al interior del hormigón. Entonces, ojo, las membranas de repente no son las adecuadas, y lo importante es que cuando ustedes ejecuten un corte juntas puedan repasar la membrana de curado en ese punto, ¿ya? Porque normalmente genera zona de debilidad y me han indicado varias veces que le ha pasado que se le rompe. En general, ¿qué falla? Vibrado, lisado, curado, corte junta, alabeo, baja resistencia, no se cumple el IRI. Entonces son como lo que generalmente uno ve cuando va a hacer asesorías con esto. Bueno, faltan 3. Ahora ya sabemos construir pavimentos, ¿cierto? Espero que les haya servido toda la parte rápida de construcción de pavimentos, pero ahora, ¿qué nos miden? Bueno, volvemos a la normativa, control de espesor del pavimento. Esto es lo que dice, rectángulo testigo de 5 centímetros, mínimo 2 muestras, ¿cierto? Esto lo pueden ver ahí en la normativa. Control de regularidad, esto que cambió un poquito en la normativa nueva, que esperamos que salga a fin de año, pero aquí lo difícil en contexto urbano es cómo cumplir esto si tengo cámaras, tengo soleras, tengo entradas de calle, tengo infinidad de problemas. Entonces un poco se trató de llevar esto a una realidad más... Claro, en los corredores de Transantiago es posible, pero en una calle, en un pasaje, en otro, es diferente. Y lo que dice la normativa del año 2008, ¿cierto? Es que yo cambié y se especificó un valor, en vez de salir un HF 4, y tanto, y se pidió de esta manera poder controlar los hormigones, de una manera estadística de media móvil, ¿cierto? En que yo voy viendo los FI y los F3 y voy midiendo, entonces cada vez que yo voy haciendo estos controles voy revisando cómo va la resistencia y no espero al final de que ya están todos los hormigones con baja resistencia poder hacer algo. Lo que dice la normativa, entrega el pavimento al tránsito, cuando tengo un 75% de la resistencia de compresión ya puedo abrir el tránsito. Si tengo controlado los espesores, la regularidad superficial está ok, el pavimento ya puede ser ejecutado. Pero como dato, este problema de esto es que me retrasa un poco la entrega del pavimento al tránsito y muchas veces este es la mayor problema que tenemos con respecto a los pavimentos de asfalto. Que los pavimentos de asfalto casi se colocan y yo los puedo circular. En cambio acá tenemos que esperar un poco más. Y si el pavimento del año 2003 de la avenida El Salto acá afuera se hizo con un tren pavimentador y ese pavimento se dio al tráfico a las 17 horas. Y ahí está, es todo lo que está pasando por acá afuera. Bueno, como último punto, bajo estándares de calidad restan al pavimento hormigón confianza contra el mandante. O sea, hay que tener un buen proceso para que lo que nos mida al final sea lo correcto. Bajo estándar de calidad y productividad, ¿ya? El problema es cómo hacer para que se efectúe una construcción eficiente y responsable que entregue una garantía al mandante, que yo estoy seguro que la empresa me va a ejecutar un buen pavimento y no me va a quedar con el cacho de un pavimento todo roto, ¿cierto? Reparado, losas, etc. Básicamente, utilizando equipo adecuado y construyendo con profesionales y técnicos que estén capacitados. Bueno, eso era mucha información para media hora, lo lamento, pero así era lo que me pidieron. Gracias,